Artículo primero. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la utilización con fines de afirmación ideológica peronista efectuada públicamente o propaganda peronista por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Revolución Libertadora es un nombre que no le cabe al hecho que produjeron, ¿no? Porque ni fue revolución ni fue libertadora. En realidad fue una contrarrevolución contra un modelo de nación próspera, soberana, con industria, con trabajo, con buenos salarios, con hijos de trabajadores que podían ir a la universidad, con vacaciones. Pero no era un mal ejemplo, eso lo dijo Churchill después de la guerra. Dijo, guarda con Perón en la Argentina, dice. Hay que voltearlo porque es un mal ejemplo para los demás países. Y realmente era así, porque te imaginas que un laburante podía ser diputado, podía ser jefe de una empresa, podía participar de toda la discusión política del país. Esta contrarrevolución, que tampoco tuvo nada de libertadora porque encarceló, torturó, fusiló el 9 de junio del 56, se fusilaron civiles y militares. Había cerca de 9.000 presos en diciembre del año 1955, en una redada que hizo la Revolución Libertadora, detuvieron a más de 9.000 dirigentes sindicales, delegados y activistas. Eso es propio de todas las revoluciones, incluso por defensa propia, control de la situación que se había creado. Se exageró, viéndolo ahora, se exageró y se cometieron injusticias. Eso es propio de todo movimiento violento de la historia del mundo. Empezaron a cerrar muchas fuentes de trabajo y las persecuciones, y estaba la contrarrevolución, que al descubrirse empezaron los fusilamientos, todo eso fue en contra de ellos. Pero había un decreto por inspiración de Rojas, el decreto 4161, que iba de 1 a 5 años preso si llevabas un distintivo, si nombrabas a Perón, nada que fuera peronista. ¿Te das cuenta? Creo que lo mencionara, ibas presa. Se prohibió el nombre de Perón, se dio de baja y se encarceló a muchos militares que cumplían órdenes en defensa del régimen de acuerdo a su profesión. Sí, se cometieron injusticias, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, lo que estaba en juego era otra cosa. Estos casos de injusticia irritante ocurrieron en el país en un pasado cercano, hasta que un gobierno del pueblo proclamó la justicia social, la libertad económica y la soberanía política. Porque el propósito fundamental en materia de viviendas es que cada habitante del país tenga su casa propia, un techo digno, un hogar feliz. Y no podrá olvidar nunca que la adquirió gracias a las sanas previsiones y al espíritu justicialista de un gobierno ejemplar. Hasta hoy se sigue diciendo que las causas que provocaron el golpe del 55 fue la situación de falta de libertad que había en el gobierno peronista. El gobierno peronista era un gobierno con una democracia social tremenda, donde había una movilidad social importante, donde una persona trabajaba, podía tener un hijo abogado. Bajo la fachada del respeto a la Constitución y de un presidente democráticamente elegido, el presidente Perón había anulado todas las libertades políticas, contrariando ambos sistemas, constitucional y democrático. Los partidos políticos, es notorio, no podían actuar, no podían hacer actos públicos,
la libertad de prensa estaba absolutamente restringida. Había planes de vivienda a 30 y 40 años, había leyes laborales de protección y después el trato era digno, o sea que una de las cosas que hace el peronismo es la dignificación del trabajador, ¿no? Donde se lo trata de otra manera. La educación, desde el comienzo, la educación primaria, era un endiosamiento del presidente Perón y de su segunda mujer Evita. No solamente de las cartillas para enseñar a leer, como es notorio, sino también hasta la formación universitaria, donde había que cursar obligatoriamente, antes de recibirse, una materia que se llamaba Doctrina Nacional, y que era simplemente la recopilación y explicación de los discursos peronistas. Hubo una incapacidad para discriminar lo fundamental de lo accesorio. Es decir, el modelo global, modelo de industrializador, de consumo de masas, creo que era el correcto. Ahora, había otros hechos que irritaban mucho, tales como que no había posibilidad de discutir muchas ideas en público. Hubo varios factores que molestaron mucho a grupos sociales altos, quizá en muchos casos más por razones estéticas que por razones políticas o económicas de fondo. La otra crítica que se le hacía a Perón era la falta de moral. Se lo acusaba de que tenía relación con las chicas de la UES, una cosa que hoy suena como irrisoria, ¿no? Pero se sigue sosteniendo eso. Era común en los procedimientos policiales la detención por desacato, incluso a los diputados, a quienes se quitaban los fueros parlamentarios, y era también valor entendido que el que caía en una comisaría era torturado por la policía. Así que tenía fama de guapo. Sí, pero no de torturador como ustedes. El peronismo en ese momento no estaba en el mejor momento de su historia. El gobierno estaba rodeado de alcahuetes y de obsecuentes que no favorecían a la estrategia del gobierno. Y bueno, y el peronismo desde el gobierno tenía un perfil autoritario, en el sentido de que ponía el acento, más que en las libertades públicas, en la democracia social, ¿no? Que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Y desde ya, aquel que en cualquier lugar intente aceptar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier objetivo. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Perón atizaba el odio entre los argentinos, los grasitas, contra la oligarquía, vende patria, vendida. Aquellos trabajadores que siempre habían sido educados para obedecer, tenían la posibilidad de protagonizar. Por eso se hablaba, durante la Revolución Libertadora, se hablaba de la dictadura del delegado, ¿no? Que, bueno, dice, estos negros se juntan en 3 personas y ya eligen un delegado. Dice, esto no puede ser, ¿no? Íbamos al Colón, las funciones populares, ibas a las piletas de Núñez, que era el Parque Norte, era gratis. Había posibilidades de ir con la familia donde uno quisiera. Políticamente también estaba dividida la sociedad entre oficialistas y opositores. El grupo oficialista, los que recibían las prebendas del régimen, y los opositores eran, esto es importante, todos los otros partidos políticos. La oposición por mucho tiempo no tuvo posibilidad de manifestarse en la calle porque no tenía calidad de masas, no había posibilidades de que un sector social saliera a la calle. Eso lo logra recién cuando se produce las contradicciones con la Iglesia católica, ¿no? Un sábado a la tarde a realizar, fior de la Catedral Metropolitana, la procesión del Corpus Christi.
Desde las primeras horas de la tarde, colmadas a la capacidad del templo, una gran multitud se disponía a seguir desde el exterior la ceremonia religiosa. Sorprendió la entereza y decisión de los allí reunidos, proclamando con su sola presencia sus principios. Sorprendió por cuanto, como está en la memoria de todos, el mandatario había iniciado en los últimos meses del año pasado una política de persecución a todo lo que evidenciara el sentimiento católico de la población. El primer telenoticioso argentino se complace en poder ofrecer estas vistas de lo que fue la jornada del 11 de junio. Filmadas por nuestros cameramen, fue esta la única publicación, vamos a decir gráfica, que se ocupó en lo posible el 12 de junio de este acto. Televisamos entonces lo poco que era posible mostrar en aquellos momentos. En lo que podemos llamar el establishment, las élites de poder, siempre estuvieron contra la política social de Perón. Y este es un punto que es esencial para entender lo que pasó. En toda esa época. Incluso después porque el catolicismo, que en algún momento dado apoyó a Perón, terminó estando en contra, porque los católicos liberales lo acusaban de totalitario y fascista, y los católicos de derecha lo acusaban de marxista. Había leyes como la reforma de los hijos legítimos y ilegítimos, la prueba del divorcio, que la Iglesia no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces también la suma que se daba a los que estaban al frente, ¿no?, de las iglesias, bueno, eso fue una especie de una pequeña lucha con la Iglesia. Estados Unidos tenía conocimiento de que la situación en Argentina, hay muchos documentos que muestran que tenía mucho conocimiento de que la situación en Argentina estaba bastante deteriorada, la situación política sobre todo. Perón hoy domina a la Argentina de forma más completa que nunca. Tiene el soporte político activo de la mayoría sustancial de la población, incluyendo la mano de obra rural y urbana, la numerosa burocracia y los industriales. También tiene control seguro de las Fuerzas Armadas, la policía, las principales organizaciones de trabajadores, la máquina del Partido Peronista, el Congreso Nacional y los gobiernos provinciales. El decreto extensivo y los poderes policiales lo habilitan a interferir en cualquier aspecto de la vida nacional. Tiene, en efecto, un monopolio de todos los medios de información pública. No existe oposición efectiva a su régimen. Y entonces Rojas, que ya estaba a la cabeza de la conspiración de la Armada, en lo que voy a explicar, le pregunta a Aramburu cuándo va a ser el golpe, porque la Marina ya no espera más. Llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al Libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la Casa de Gobierno, de no presentar él en el certificado su renuncia. Se decía de que los aviones iban a homenajear a Belgrano, cuya estatua está en la Plaza de Mayo, tirando coronas, ¿no?, por el día de la bandera. Pero que en vez de coronas fueron las bombas y las metrallas. Fue terrible, ¿no? Estábamos en la Cámara y el secretario de la CGT, que no era Espejo, ya se había ido a Espejo, no me acuerdo el nombre del que era, hace el error de por la radio de llamar a toda la gente que acuda, que estaba pasando tal cosa, que eran los bombardeos. Se va a la Secretaría a buscar armas, entonces Perón da la orden de que no se entreguen armas porque no quería pelea entre hermanos. Y bueno, y la gente agarró un palo, un cuchillo y van a enfrentar los aviones, ¿viste? Manifestándose con un estado, ¿viste?, de sorpresa, ¿viste? A mí me encontró en el camino a la Plaza de Mayo, circunstancialmente, y cuando veo la bomba, digo, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Y el golpe en realidad tiene dos partes, la del 10 de junio y la de septiembre. En realidad también tiene tres, porque está el golpe del 51 en General Menéndez, que es anterior. Fracasado el intento de Menéndez, tomó la conducción de la conspiración militar el general Pedro Eugenio Aramburu, que trabajó incansablemente, digamos, tratando de captar voluntades.
Pero la cúpula del ejército, al igual que la cúpula de la marina, era impermeable a comprometerse en una acción contra el presidente. Uno de los símbolos importantes era el Palacio Unzué, que era la residencia presidencial de Perón. El 16 de junio fue bombardeado con la intención de matar a Perón, pero bueno, mataron una mucama, un señor de 50 años, un chico de 18, otro de 14. Hicieron un desastre en ese barrio de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. El fin de estas metrallas era matar a Perón. Eso era. No era tirar a la plaza porque sí, ni a Belgrano. Era matarlo a Perón. Hubo como 3 o 4 intentos fracasados de matar a Perón, ¿no? Uno de ellos fue en el año 51, con la revolución del general Menéndez. La responsabilidad de matar a Perón la tenía Lanusse, Agustín Lanusse, que después fue presidente de facto del país, ¿no? Siempre el tiranicidio es una posibilidad, pero que generalmente no se cumple. Hubo muchos proyectos de matar a Perón y nunca se llevaron a cabo. Y después en el exilio, Perón al principio tuvo algunos atentados, ¿no? En Venezuela y en otros países. Pero parece que después de eso se calmó, ¿no? Perón ya estaba exiliado en Madrid y parece que los intentos de matarlo no pasaron a segundo plano. Los recientes rumores sobre un supuesto complot para asesinar al exdictador argentino Juan Perón y a su confidente Jorge Antonio se generaron de la siguiente manera. Un mozo peronista en Buenos Aires escuchó por casualidad en un restaurante a un grupo que incluía a un capitán de la Marina hablando sobre un complot para asesinar a Perón, infiltrando gente en España con pasaportes falsos. Un mensaje de advertencia fue telefoneado desde Chile o Uruguay por una persona no identificada a Perón en Madrid. Ninguno de los posibles asesinos apareció y nadie ha sido arrestado. Estas escenas dan una idea de lo que ocurrió en Plaza de Mayo el 16 de junio, en tanto el exmandatario y los jerarcas de su gobierno se hallaban en un escondrijo por todos ignorados y a resguardo de todo peligro. Un intento de liberación que costó lágrimas y sangre, dolor y muerte que pudieron ser evitados de no mediar el empecinamiento de un hombre que quiso subsistir a toda costa, a una costa de las vidas de sus compatriotas. Quedaron muchos muertos en la plaza. Y Jauretche, que era una gran persona, que estaba en el grupo de Forja, lo ve a Perón y le dice que sabe que él quiere que se erradique todo eso, todos los cadáveres, que se saquen todo, ¿no? Y le dice, no, déjelo, general, para que vean qué masacre han hecho esta gente por nada más que por oposición. Y Perón, que no quería ver derramamiento de sangre ni aumentar la discordia, hace que no solamente saquen los cadáveres, sino que se cierren los boquetes que formaron las bombas en el Ministerio de Hacienda, por la catedral. Ese mismo día del bombardeo, a la noche, se queman 5 o 6 iglesias del centro. San Ignacio, San Francisco, Santo Domingo, San Nicolás, se queman esas iglesias, ¿no? El gobierno se lo indecible para apagar todo eso, ¿no? Y quedó en los medios, y la iglesia no defendió, como que había sido el partido peronista. Y eso era una mentira, pero grandísima. Primero porque Perón era creyente católico y Eva también. Entonces jamás podían haber hecho eso. Y si el partido peronista hubiera mandado a quemar iglesias, hubiera quemado la mayoría de las iglesias de Buenos Aires, no las del centro. Las armas que utilizó la Infantería de Marina el 16 de junio fueron armas que entraron de contrabando en el país y eran de origen norteamericano. Hubo una investigación sobre el hecho, pero todo quedó en la nada después. Con el peronismo, la relación con Estados Unidos se manifestó primero con una oposición muy fuerte y después las relaciones fueron tensas durante todo el primer periodo del peronismo. En el 52 Perón llega también a acuerdos con Chile y trata de llegar a acuerdos con Brasil y con otros países para tratar de conformar alguna unión aduanera de los países del sur. Esta alianza estaba muy adelantada, el presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, estaba totalmente de acuerdo, el presidente Getúlio Vargas de Brasil igual,
y cuando ya se iba a concretar en los hechos, se iban a firmar los acuerdos, hubo una tremenda presión de Estados Unidos sobre el presidente Vargas y Brasil dio marcha atrás. En el 53 vuelven a arreglarse un poco las relaciones y esto va a consolidarse con lo que se llaman a llamar los contratos petroleros con empresas norteamericanas, que van a empezar a negociarse en el 54 y sobre todo en el 55 con la Standard Oil de California. La ambigüedad del asunto está en que si bien Perón hacia el final de su gobierno toma una serie de medidas que favorecen a empresas norteamericanas, los Estados Unidos todavía no piensa que Perón era un hombre confiable. Después pasaron los días en que la ciudadanía despertaba con la esperanza de que fueran los últimos de un régimen que no tenía dónde apoyarse. El general Aramburu, tanto como el almirante Rojas, fueron destinados como agregados militares en Río de Janeiro. Ahí trabaron amistad. A la vuelta del país prosiguió la conspiración con los trabajos que hacía muy constantemente Aramburu, hasta que el día 7 de septiembre de 1955, con motivo del Día de la Independencia de Brasil, se encuentran en la embajada Aramburu y Rojas, que, como acabo de decir, habían sido agregados militares allá. Y entonces Rojas, que ya estaba a la cabeza de la conspiración de la Armada, le pregunta a Aramburu cuándo va a ser el golpe, porque la Marina ya no espera más. Y Aramburu dice que como le falta infantería, pasaría al año siguiente. Rojas le pareció que no iba a aceptarse, a tolerarse más la situación. Imagínense ustedes que había más de 150 oficiales de la Marina y algunos de la Aeronáutica exiliados en Uruguay. Hubo como 1000 procesados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, algunos presos, ¿no? Entonces, bueno, ellos tenían necesidad a corto plazo de dar solución a los problemas de su fuerza, si no se dispersaban, ¿no? Pero entonces quiere decir que han detenido a mi mujer. ¡Oh, canallas! ¿A dónde vas? A Buenos Aires. Está loco. No me importa. Si han torturado a mi mujer y a mis hijos, no puedo quedarme aquí. ¡Quédese! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Vengan! ¡Aquí estoy! ¡Llévenme! Llévenme y tortúrenme a mí también. Y al retirarse Aramburu, diciendo que no tenía fuerzas ese año, asumió la conducción del movimiento secreto el general Eduardo Lonardi, que estaba retirado. Parece que Lonardi era un buen mascarón de proa para dar una imagen civilizada de lo que fue un acto de salvajismo, ¿no? Era un hombre con predicamento en algunos sectores del ejército, un hombre de formación católica y nacionalista, con buenas relaciones con la Iglesia. No era nacionalista, como se cree. El entorno de la revolución tuvo un tinte nacionalista, pero era liberal, era contrario a las revoluciones, consideraba que perjudicaban más de lo que beneficiaban al país. Rojas era un converso, y como todo converso tenía mucha maldad, ¿no? Porque el converso tiene que demostrar todos los días que es leal, ¿no? A las fuerzas nuevas que asume, ¿no? Él, por ejemplo, durante el bombardeo del 16 de junio de 1955, era el director de la Escuela Naval en Río Santiago y había recibido hace pocos meses la medalla de lealtad peronista. Entonces ha sido un doble juego, ¿no? Pero lo interesante es que Rojas, muy apegado a la disciplina militar, no expresaba cuáles eran sus ideas políticas. En la Escuela Naval Militar se exaltaba a los próceres, no las figuras políticas del momento. Y como era impenetrable, mucha gente, al no manifestarse de un lado o de otro, lo consideraba sospechoso de proclividad al oficialismo. Y Perón dijo, no, yo no quiero sangre entre hermanos, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, si no reprime ahí a 50 milicos que están haciendo esta barbaridad, el peronismo se cae.
Atención, atención. Radio El Espectador interrumpe su programa para dar una noticia sensacional. Ha estallado la revolución en Argentina. Ejército, Marina y Aviación se han levantado en armas. Los civiles apoyan el movimiento. Córdoba es el centro de la revolución. Lonardi tomó las riendas de la conspiración muy pocos días antes del alzamiento del 16 de septiembre, pero ya estaba preparado el clima de alzamiento en Córdoba y fija como fecha del alzamiento el día de su cumpleaños, cuando cumplía 59 años de edad. Al pueblo argentino y a los soldados de la patria, en mi carácter de jefe de la Revolución Libertadora, me dirijo al pueblo y en especial a mis camaradas para pedir su colaboración en nuestro movimiento. La Armada, la Aeronáutica y el Ejército de la Patria abandonan otra vez sus bases y cuarteles para intervenir en la vida cívica de la nación. A la noche del 16 de septiembre se levantaron en armas la Escuela de Artillería, previamente tomada por el capitán Molina, Ramón Eduardo Molina, hoy coronel, que había tomado la escuela y le permite el acceso a Lonardi. Simultáneamente se levantaba la Aeronáutica, dirigida por el comodoro Krause, contando Córdoba, lo que no se sabía en Buenos Aires, con 3 aviones Gloster Meteor, que estaban en reparaciones en el taller de la Aeronáutica en Córdoba y que se creía que no estaban en servicio. En la Marina, sí, se levantaron simultáneamente el almirante Rojas en la base naval de Río Santiago y el capitán de navío Perren, que asumió el comando deteniendo a los almirantes en la importantísima base naval de Puerto Belgrano, en el sur. Lo que cuentan oficiales del ejército peronista de esa época es que, si bien había muchos peronistas en el ejército, había poca gente con disposición a jugarse para defender al gobierno peronista. No tenían convicción, ¿no? Y yo creo que eso es lo que produce el triunfo de la Revolución Libertadora, porque si uno analiza desde hoy, ¿no?, fríamente los números, las fuerzas que se enfrentaron, la verdad que ellos contaban con poca fuerza, ¿no? Y ese era un cálculo que tenía el general Lonardi, que se levantó con muy pocas fuerzas terrestres, calculando, con razón, que el ejército no iba a empeñarse en la defensa de Perón, como efectivamente fue. Y también se organizaron lo que se llamó los comandos civiles, ¿no? Era una organización de civiles que tomaron las armas para derrocar al peronismo, ¿no? Eran fundamentalmente gente que provenía del nacionalismo católico, ¿no? Y otros, un sector muy fuerte del sector unionista de la Unión Cívica Radical, liderado por Miguel Ángel Zavala Ortiz. Los comandos civiles en Córdoba participaron en la defensa de la ciudad de Córdoba. Fueron armados por las fuerzas revolucionarias, entregando cada uno su documento de identidad y su nombre para recuperarla después. No era cuestión de armar a cualquiera. Como también el gobierno planeó repartir a la CGT armas que no llegó a hacerse porque hubo debilidad en la defensa. Armando Cabo, Pepe Ascurra, Framini, todos esos compañeros que después fueron compañeros nuestros toda la vida, son los que discutieron con Perón reprimir. Y Perón dijo, no, yo no quiero sangre entre hermanos, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, si no reprime ahí a 50 milicos que están haciendo esta barbaridad, el peronismo se cae, y se cae. El día 18 de septiembre, 2 días después del alzamiento, ya Córdoba cercada, abandonada por el almirante Rojas, la base de Río Santiago, estaban los barcos bloqueando Buenos Aires y avanzando la flota de mar, estaba todo preparado para aniquilar a Córdoba. Fue cuando el almirante Rojas, en una muestra de energía y de que estaba dispuesto a las últimas consecuencias, hace cañonear los depósitos de combustible de Mar del Plata. No las refinerías, sino los tanques de depósito. Avanza sobre Buenos Aires, intima la renuncia al presidente Perón, amenazando también con el bombardeo naval a Dock Sur, que lo iban a hacer. Perón no quería renunciar, pero el tema cuando lo amenazan con los portaaviones, amenazan destruir la destilería, las usinas y todo, dijo, no, yo me voy, se fue a la cañonera y renunció. No quiso pelear. Si mi espíritu de luchador me impulsa a la pelea, mi patriotismo y mi amor al pueblo me inducen a todo renunciamiento personal. Ante la amenaza de bombardeo de los bienes de la nación y sus poblaciones inocentes,
creo que nadie puede dejar de deponer otros intereses y pasiones. La gente estaba asombrada, todos estamos esperando el grito de guerra, de que había que pelear contra todos, ¿viste? Pero no. Ahí se fue muriendo. Y él siempre dice que entre el tiempo y la sangre eligió el tiempo, ¿no? De todos modos, después de muchos años en el exilio, él recapacita sobre esto y dice que en realidad ese pensamiento de él no fue tan cierto, porque después el peronismo pagó con tiempo y con sangre, ¿no? Lonardi vino en avión al aeroparque con una escolta de paracaidistas, porque Granaderos no se tenía mucha confianza después de su heroica defensa de la Casa de Gobierno el 16 de junio, y la situación el 21 de septiembre, un día de sol, de primavera, después de una semana de lluvia constante, salió el sol para la patria. Perón fue insistente ante la amenaza de lo que estaba pasando, y no quería derramamiento de sangre, ya había tenido varios golpes, y buscando hacer su renuncia. Se va a la Cañonera, va a Paraguay, y después se exilia en Venezuela, en República Dominicana, por último a Madrid. En total su exilio fueron casi 18 años. Hasta el recinto en que el nuevo presidente prestaba juramento, llegaban los vítores del pueblo, que en Plaza de Mayo rendía tributo a las fuerzas libertadoras con su presencia y su aplauso incesante. La ceremonia, sencilla y plena de emoción, tuvo un detalle inesperado. Los atributos presidenciales iban a serle entregados al general Lonardi por los abanderados de 3 institutos de las Fuerzas Armadas. Se abre la causa, van de la prisión perpetua para todos los legisladores que estaban en actividad en las bancas, legisladores nacionales, hombres o mujeres, dirigentes gremiales también, con el mote de infames traidores a la patria, prisión perpetua. Ocurrido poco después en Plaza de Mayo, quedan como un documento histórico estas escenas, en las que se la ve colmada de un público que desbordaba a lo largo de cuadras y cuadras por Diagonal Norte, Diagonal Sur, calles adyacentes y Avenida de Mayo. Vía esta que estaba prácticamente cubierta de manifestantes a la Avenida 9 de Julio. Popular una gran alegría. En las calles salía la gente antes de la caída de Perón con banderas, algunas uruguayas incluso, en enormes manifestaciones que recorrían toda la ciudad, toda la ciudad. El cambio con respecto a las Fuerzas Armadas fue importantísimo. Se vivaba a los militares, a los marinos, a la policía, lo que el día antes eran objetos de odio. Y la concentración cívica, cuando Lonardi salió al balcón famoso, fue imponente. La Plaza de Mayo ese día se llenó, ¿no? Ese lugar simbólico, ¿no? Que fue por muchos años patrimonio de las fuerzas populares, ese día se llenó. Yo fui por curiosidad, ¿no? Para ver cuánta gente había. Y bueno, había un montón de compañeros que habían estado con el peronismo y estaban con el pañuelito así. Profesionales, intelectuales importantes, que aportaron a ese proceso, ¿no? Muchos de ellos después se arrepintieron. Por ejemplo, Rodolfo Bosch, que es un mito de la resistencia hoy día, es un hombre que en el 55 era antiperonista, y él vio con buenos ojos, ¿no? Este cambio que se producía en el país. Pero después en un momento recapituló, se enteró por boca de algunas personas viviendo acá en La Plata, de que se había fusilado a civiles indefensos, y bueno, ahí empezó a tomar conciencia de que en realidad
el país era otro, no era lo que le habían contado. Así nos matan. ¡Fuego! Todos los partidos políticos apoyaron la caída de Perón y más aún intervinieron en la Junta Consultiva Nacional que reemplazaba al Congreso. Todos tenían sus delegados ahí. El radicalismo, los conservadores, los socialistas. El Partido Comunista también adhirió a la Revolución Libertadora, no fue crítico a eso. Una vez que cae Perón en septiembre, los primeros informes de la Embajada Norteamericana son de acercarse al gobierno militar, incluso el embajador Nuffer plantea al gobierno de Estados Unidos que sea Estados Unidos el primer país en reconocer al gobierno militar. Hay acciones del gobierno militar que conforman a Estados Unidos, como por ejemplo, sobre todo la entrada de Argentina en los organismos multilaterales financieros internacionales, la adhesión argentina al sistema multilateral de comercio y pagos, y otras, sobre todo medidas de política económica que tienden a una liberalización de la economía argentina, a una baja de los salarios reales, etcétera, etcétera. Especialmente invitado por el embajador de los Estados Unidos, el primer magistrado concurre a la exposición Átomos para la Paz. El general Lonardi y miembros del Poder Ejecutivo recorren las instalaciones de la muestra, asesorados por personal de la Comisión Nacional de la Energía Atómica. De entrada nomás se pidió la afiliación al Fondo Monetario Internacional, se declaró la autonomía del Banco Central, se desestatizaron los depósitos bancarios, hubo una baja de salarios, es decir, se dieron ya varios de los rasgos que después caracterizaron el modelo industrializador excluyente. Miguel Gacera, que es un dirigente sindical del sindicato de los fideros, él cuenta que en el año 55, el día 19 de septiembre de 1955, tienen una entrevista con el general Lonardi y están esperando en la antesala y con un grupo de dirigentes, y cuando en uno de esos momentos pasa un marino y les pregunta qué hacen ahí. Bueno, ellos le cuentan y cuando termina la explicación, el marino le dice: sepan ustedes que esta revolución se hizo para que un hijo de barrendero muera barrendero, ¿no? Y ese era el contraalmirante Arturo Rial. Y bueno, ese era el pensamiento. Como reconocimiento a su honrosa conducta, el general Lonardi estrechó en un cálido abrazo a los jóvenes oficiales de nuestro ejército y nuestra aviación. Y antes de la partida, sumó un nuevo momento de júbilo y emotividad a la despedida, el abrazo de los generales Lonardi y Videla Balaguer. Bueno, Lonardi era un general de formación nacionalista y cristiana. Él cuando asume con la consigna ni vencedores ni vencidos. Durante el pequeño tiempo que está en el gobierno, no se interviene la CGT, algunos diarios del peronismo siguen saliendo, no hay grandes proscripciones. Bueno, con Lonardi estaba Cerruti Costa, que va de ministro de Trabajo. Cerruti Costa era un hombre, era abogado, pero era laboralista, era sindicalista, ¿no? Entonces, Lonardi larga la frase, ni vencedores ni vencidos, ¿no? Como diciendo, bueno, acá no pasa nada, dice, es toda una etapa de reconstrucción. Así que había un buen diálogo dentro de la situación que se veía, que no iba a haber represión ni nada. Y viendo que Lonardi tenía más consideración con esa gente, con esos movimientos políticos y gremiales, determinó la salida de Lonardi, atribuyéndole falta de carácter quizá para dirigir la situación. Y lo sustituyó, como es notorio, por el general Pedro Eugênio Aramburu, que era más decididamente propenso al control total de la situación. Aramburu era un general que no tenía mando de tropas, estaba en la dirección de sanidad del ejército, no tenía un soldado por debajo de él, y no tuvo un protagonismo importante. Sin embargo, supo encaramarse en el poder, como ocurre en muchas revoluciones, y apareció como el mandamás del país, ¿no? Y bueno, fue el responsable
de todos los desastres que se sucedieron. Yo me pregunto, ¿será el señor Aramburu aquí en el pueblo? ¿Le va a obedecer y se va a poner a trabajar 24 horas siempre? Este señor que ha tenido ya en una época el baldón de haber fusilado a sus compañeros, de haber fusilado a sus propios amigos. Este hombre resistido por esa masa popular. Se prohibió el Partido Peronista, se intervino la CGT y una serie de cuestiones. Se devolvió el diario a la prensa a sus legítimos propietarios. Sí, claro, se endureció el triunfo antiperonista. Dieron unos decretos inicuos sobre represiones a quienes hablaran sobre Perón, a quienes tuvieran fotos, una cosa que visto desde acá, si no fuera dramático, sería ridículo. Se considerará especialmente violatoria esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas y los discursos del presidente depuesto o su esposa, o fragmento de los mismos. Se abre la causa, manda a la prisión perpetua para todos los legisladores que estaban en actividad en las bancas, legisladores nacionales, hombres o mujeres, dirigentes gremiales también, con el mote de infames traidores a la patria, prisión perpetua. Patrón Laplace. Ese es el milico que designa a Aramburu Rojas para la intervención en la CGT. Artículo primero. Declárase intervenida a todos los efectos la Confederación General del Trabajo, así como también todos los organismos gremiales sometidos a su jurisdicción. Artículo segundo. Declárase la caducidad de todas las autoridades de las asociaciones intervenidas, según el artículo anterior, y desígnase interventor en la Confederación General del Trabajo al señor capitán de navío, don Alberto Patrón. Yo fui a la cárcel de mujeres, Humberto Primo, que no sé si está. Tuve 1 año y pico. Y de allí, unos días, fueron unos que eran estudiantes, pero habrían de policías, de civil, que uno no sabía, ¿no? Y entonces quisieron ver a las políticas. Y bueno, se pusieron a conversar con los distintos grupos. Y ahí me tocaron 2 o 3, ¿no? Y le di con todo, contra Aramburu, pero ¿para qué te cuento? A los 3 días viene la monja, porque hay una congregación del Buen Pastor ahí. Viene la monja y dice Macri con todo. Bajé con mis cosas, estaba un policía esperándome y una mujer policía de civil. Y así me llevaron hasta La Plata y de allí a la cárcel de mujeres. Eso es un conflicto de la ciencia política, ¿no? Para llegar a la libertad, a la democracia y a la Constitución, hay que suspender por muy poco tiempo el ejercicio pleno a una parte de la ciudadanía. Es cierto eso, pero eso es parte de la política. La política no es una ciencia pura, siempre hay matices, y para salvar la democracia y afirmar la Constitución había que suspender la acción política del grupo vencido por muy poco tiempo. Esas son las paradojas de las revoluciones. No, ese es el engaño, eso es lisa y llanamente el engaño. Nadie puede hacer una contrarrevolución, no se puede hacer diciendo lo que se va a hacer, porque sería poco el consenso que se logra, ¿no? Entonces se disfraza con frases ostentosas, democracia, libertad. Bueno, como estaban los comandos civiles, bueno, la CGT, como habían tirado todos los insignias, todas las cosas, se llevaron el cuerpo de Vito. Llevaron el cuerpo de Vito y desaparece el cuerpo de Vito. Hace un itinerario terrorífico, había una gran indignación popular, porque no se conoció enseguida, se conoció después, se fue comentando, ¿no?
Lo que la Revolución Libertadora no entendió nunca es que eso hizo acrecentar el mito del peronismo. En vez de reducirlo, lo acrecentó. O sea, Perón dice en uno de sus escritos que la Revolución Libertadora fue como una poda que le devolvió la dinámica revolucionaria al peronismo. El general Valle no pensaba que lo iban a fusilar. El teniente coronel Coborno, que fue fusilado en esta plaza, que estaba el regimiento 7, en la plaza de Armas, tampoco. El estallido de un movimiento subversivo obliga a las autoridades nacionales a tomar rápidamente enérgicas medidas que restablecen la normalidad alterada. La Plata es escenario de los acontecimientos de mayor violencia. Un error para mí muy importante fue el fusilamiento de los que se levantaron en contra del gobierno revolucionario, el gobierno de la Revolución Libertadora, al año siguiente, en 1956. Algunos generales que habían defendido el régimen peronista, encabezados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, se sublevaron en La Pampa, en La Plata. Como ustedes saben, el movimiento fracasó al poco tiempo. Yo creo que no, el general Valle no pensaba que lo iban a fusilar, ¿no? El teniente coronel Coborno, que fue fusilado en esta plaza, que estaba el regimiento 7, acá, en la plaza de Armas, tampoco. Se instaló un tribunal de justicia militar y condenó a muerte, no me acuerdo si a unas 10 personas. Y lo trajeron al regimiento 7 y lo fusilaron así de una, sin ninguna contemplación, ¿no? El jefe del regimiento 7 en ese momento era el teniente coronel Gilera, que le ofreció un banco. Le dijo, Coborno, ¿quiere un banco para sentarse? Y dice, no, yo estoy bien de pie. Y bueno, y lo fusilaron acá, nada así, a mansalva, ¿no? El que ordenó el fusilamiento del general Valle, condiscípulo de Aramburu en el colegio militar, que no lo iba a matar, fue el general Juan Carlos Cuaranta. Ante el hecho consumado, el gobierno de Aramburu y Rojas asumió la responsabilidad sin haberla tenido. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Significó una frustración y una indignación por la forma en que fue reprimida la gente, porque ahí se fusiló de todo, ¿viste? También los generales, todos los muchachos que estaban ahí, pero se fusiló gente que no tenía nada que ver con nada también, en la basurola de León Suárez. Estaban así. Este era Carlito, Carlos Lizazo, tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, el mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. En realidad la resistencia peronista nace el propio 16 de junio de 1955, cuando la gente, por propia voluntad y a través de la convocatoria de la CGT, marcha hacia Plaza de Mayo a defender el gobierno constitucional. Y después se prolonga en las huelgas y en los paros nacionales contra la dictadura, en los conflictos de los gremios ferroviarios y bancarios que son movilizados militarmente, ¿no? La revolución libertadora será la última, expresó el general Aramburu. Así lo quiere la patria en la vibración de sus más nobles y eternos sentimientos, unida e indisoluble en las estrofas inmortales de su himno. ¡Oh, juremos con gloria morir! El balance. Primero, la catástrofe que significó la seguidilla de golpes de Estado en la política, en la economía y en la sociedad argentina. Revolución es un cambio profundo de estructuras. Revolución no es sacar un equipo gobernante para sustituirlo por otro. Revolución es una alteración del país de antes al país de después. Y eso, sin ninguna duda, fue una revolución. Una revolución se supone que es algo que se produce para cambiar las cosas, para mejorar las cosas, ¿no? Si es para retrotraer a épocas superadas, es una contrarrevolución. Pero fue un golpe de Estado. Yo creo que se restableció la democracia. La Revolución Libertadora no fue para sacar a Perón simplemente del poder, sino para restablecer el imperio y la Constitución.
intentó gobernar más de 2 años, llamó elecciones y ganó Frondizi y se le entregó el poder no más de 2 años. Nosotros tenemos claro que más que contra el peronismo fue contra el país, porque estábamos construyendo una nación en serio, había justicia social, había independencia económica y soberanía política. Lo que señaló una vez el almirante Rojas en el 56, que la Revolución Libertadora sucedió una vez pero para siempre. Y ese es el triunfo de la revolución contra lo que algunos opinan, porque nunca más hubo un sistema tiránico, como ustedes no han vivido por razones de edad, del control estricto de lo que un ciudadano puede opinar, públicamente o en su casa. ¿Qué libertad hizo? Al contrario, metió presos, mató gente. Eso es matar gente. Liberticida, no libertadora. Y fusiladora. Sigue habiendo gente antiperonista, ¿no? Y sigue habiendo gente furiosamente peronista. Pero a través de esa antinomia, peronismo-antiperonismo que caracterizó muchos años de la Argentina, hoy día no se puede entender el país. El país es otro y lo han cambiado no para bien, pero es otro y hay que construir a partir de esta realidad, ¿no?